Archivos Digital Comics Universe presenta Archivos DC Universe. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Hoy les ofrecemos en Archivos DC Universe las Amazonas de Paradise Island o de la isla de Themyscira. Saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de nuestro canal Archivos DC Universe. Bueno, hemos pasado un poquito tiempo sin hacer un video, disculparán un poquito, a veces hay cuestiones personales que uno tiene que hacer. Igual pues trataré que sea mes a mes porque pues también las labores me han impedido un poco hacer los videos. Sin embargo, bueno, aquí vamos con el video que consta justamente de la historia del pueblo de las Amazonas. En este caso hablaremos justamente del pueblo de la Mujer Maravilla. Ahora, sin más pues, comencemos. ¿Quiénes son las Amazonas de Isla Paraíso? Pues las Amazonas de la Isla Paraíso o de Themyscira son una raza de poderosas mujeres guerreras lideradas por la reina Hipólita, que han defendido su tierra justamente y que también ha sido mismo el objeto en cuestión por la campeona que la representa en el mundo del hombre, la princesa Diana de Themyscira, alias conocida como la Mujer Maravilla. Hacia el origen del personaje de la Mujer Maravilla, siempre tenemos que asociar justamente a las mujeres, o más bien a la raza de mujeres que se conformó como una especie de civilización de solo de este género. Y eso nos lleva a su aparición en los cómics del All Star Comics en el volumen 1, número 8, que se publicó en 1942 y que todos conocemos que fue creado por William Moulton Marston. Bueno, en la continuidad de la Tierra 2 original, que era el canon de la edad de oro de los cómics, las Amazonas eran una poderosa raza de mujeres que convivían acertadamente con el nombre de Amazonia. Finalmente fueron desafiadas por un grupo de guerreros más fuerte de dioses del Olimpo, que estaba por Hércules, y justamente la reina Hipólita lograría derrotar a Hércules utilizando el cinturón mágico de Afrodita, que fue otorgado por la propia diosa. Desafortunadamente, las Amazonas serían engañadas por estos dioses y obligadas a ser y servir como esclavas. Tras lidiar con el abuso excesivo por parte de las deidades del Olimpo, la reina Hipólita llevó a sus amazonas a la libertad y navegaron hasta llegar a la Isla Paraíso, donde comenzaron de nuevo su civilización lejos de estos fastidiosos dioses. En la continuidad de Tierra 1 precrisis, ya en la Edad de Plata, algunos elementos se mantuvieron intactos salvo algunos cambios que se dieron en la continuidad. Por tanto, finalmente las Amazonas en esta continuidad se habían visto obligadas a abandonar la Tierra porque su magia se había agotado tras su estancia de 10.000 años en la Tierra. Por ello pasaron a otra dimensión para descansar y renovar sus poderes, pero Diana optó por permanecer en la Tierra renunciando a sus poderes amazónicos. Tras la crisis en las Tierras infinitas, en la etapa post-crisis, una historia nueva se había contado del grupo de personajes. En la continuidad de New Earth, según se cuenta, las Amazonas de Themyscira ahora son una raza de mujeres guerreras inmortales que han vivido en la isla místicamente escondida de Themyscira y habían sido creadas por un círculo de diosas olímpicas hace más de 3.000 años para servir como sus mensajeras al mundo en nombre de la paz y la justicia. La más joven y poderosa de las Amazonas, la princesa Diana, dejó su nación protectora de hermandad, renunciando a su inmortalidad para luchar contra las fuerzas del mal en el mundo del hombre bajo el estándar del nombre de la Mujer Maravilla. Pero tendríamos que retroceder hacia el año 1200 a.C. porque en un pequeño grupo de mujeres de dioses olímpicas que había deseado crear una nación de mujeres de guerras que ayudaran a difundir sus ideales en el mundo. Allí se encontraron con un desinterés y oposición por parte de la mayoría de sus homólogos masculinos. Las diosas Hera, Demeter, Hestia, Afrodita, Atenea y Artemisa provocaron en la tierra del inframundo, o más bien se convocaron en dicho lugar. Allí, en la caverna de las almas, se guardaban los espíritus de todas las mujeres que habían muerto injustamente a manos de un hombre en algún momento en la historia. Estas 6 diosas combinaron sus poderes para conceder la vida a todas estas almas, con excepción de una
que habían decidido que tendría un propósito en un futuro muy especial, un destino específico que marcaría la vida de este personaje que conoceríamos hoy en día. A través de su magia, las diosas formaron miles de cuerpos femeninos adultos superhumanos demasiado poderosas y fuertes, y a partir del lecho de arcilla de un lago en Grecia, y luego las imbuyeron de los espíritus del pozo de las almas. La primera criatura de este tipo que emergió del lago fue la que conocimos como la apodada Hipólita por las diosas, y sería coronada por la reina de estas mujeres para ser en adelante conocidas como las Amazonas. Se llamó a la segunda mujer que salió del lago conocida como Antíope, y según las diosas ella gobernaría como la segunda al mando. Las amazonas debían servir a los dioses olímpicos de manera prosélita, difundiendo sus principios y devoción a un mundo mayoritariamente bárbaro. Se les dio una ciudad-estado en Grecia, en la Grecia clásica, la tierra adyacente al lago de su nacimiento, y a este hogar la llamaron Temisquira o Temisquira. Allí prosperaron durante muchos años antes de ser atacados por las fuerzas de Hércules, que de manera abusiva fueron los que intentaron conquistar, y solo se salvarían gracias a la intervención divina de las diosas. Su hogar destruyó y diezmado las expectativas de éxito en su misión mundana frustradas, Antíope alejó a una parte de las amazonas de su hermana y de la influencia de los dioses para poder viajar por el mundo en busca de un nuevo propósito. Finalmente se habían establecido en Egipto, pasar a ser conocidas como las Amazonas de Bana Migdal. Más tarde hubo un tercer grupo, obviamente eso sería en la continuada Prime Earth, que más adelante les contaré. La mayoría de las Amazonas, sin embargo, se quedaron con Hipólita para pagar a los dioses por su rescate. Las amazonas restantes fueron enviadas lejos de su hogar en Grecia a una isla mística y paradisíaca en océanos inexplorados. Allí las amazonas adoptaron un nuevo propósito dado por los dioses: proteger a la tierra de un terrible mal enterrado debajo de la isla. Durante varios miles de años, las amazonas de Temisquira permanecieron aisladas de la humanidad, hasta hace unos 40 años, cuando Diana Trevor, una piloto de avión estadounidense, se estrelló en alta mar. Diana Trevor se hizo amiga de las habitantes de Temisquira y les enseñó los cambios en el mundo más allá de sus costas protegidas. Poco tiempo después, los demonios encerrados debajo de la isla casi se escaparon, pero no fue gracias a la valentía y al sacrificio de esta Diana Trevor que la amenaza se pudo evitar. Le dieron un entierro de estado prácticamente como una amazona en la propia isla, y la aclamaron como una de las guerreras amazónicas honorarias más grandes. Asimismo, los dioses del Olimpo quedaron muy perturbados por la entrada de esta Diana Trevor a través de las barreras místicas que custodiaban a Temisquira, y lo reconocieron como una señal de sus poderes debilitados. Cuando Hipólita pronto siguió su creciente deseo de pedir a los dioses que le concedieran una hija, aceptaron fácilmente y aprovecharon la oportunidad para crear a una superguerrera para que defendiera sus causas, como se había previsto originalmente para las amazonas. Al decirle a Hipólita que esculpiera a un bebé en arcilla, los dioses que crearon las amazonas le dieron vida al bebé de tierra de la propia arcilla, y nació su primera hija, y siendo la primera hija de la familia real de Temisquira. Ella fue nombrada Diana en honor a Trevor, y su alma era la del último espíritu que quedaba en el pozo de las almas. Cuando llegó a la edad adulta, la princesa Diana dejaría Temisquira y se hizo conocida en el mundo como la Mujer Maravilla. Desde que Diana abandonó las costas protectoras de Temisquira, muchas aventuras y tragedias habían sucedido a las poderosas hermanas amazonas, entre ellas la erradicación del mal debajo de la isla, las visitas al mundo del hombre, un largo periodo de destierro a una dimensión demoníaca por parte de la bruja Circe, el asesinato en masa de más de la mitad de la población por el malvado Darkseid, el descubrimiento y reintegración de las amazonas de Bana Migdal,
y la subsiguiente guerra civil que ellas tuvieron con ellas. La muerte de Hipólita temporalmente a manos del poderoso Imperiex y la destrucción de toda la isla en su uso como un arma contra él. La reconstrucción de Themyscira por ser el sensible dentro del plano invisible de Wonder Woman como un centro flotante y cristalino dedicado a la realización de la paz mundial. O sea, el famoso, esta herramienta moldeable que en algún concepto se conocía como el avión invisible, era una especie de tecnología mística, ¿no? Asimismo, la destrucción de la versión de Themyscira por una celosa era y el esfuerzo por reconstruir. Más recientemente, las Amazonas, durante el evento conocido como Crisis Infinita, se involucraron en una batalla aparentemente imposible de ganar contra los cyborgs mortíferos conocidos como los OMAC. Para evitar su propia destrucción y evitar ser asesinados y asesinar a personas inocentes dentro de los constructos de los OMAC, las Amazonas oraron a sus dioses para que fueran liberados de la terrible situación. Ellos y toda la isla de Themyscira, que quedó marcada por la batalla, desaparecieron instantáneamente a un lugar o dimensión desconocida, dejando simplemente a Wonder Woman como la única amazona que había quedado en la Tierra. Bueno, salvo tal vez con Donna Troy y obviamente su sobrina adoptiva Cassandra Sansberg. Un año después, las Amazonas y la propia Themyscira habían sido devueltas a la Tierra después de ese retiro a dicha dimensión. Pronto cayeron bajo el dominio de Circe y la abuela Bondad, utilizando a una Hipólita revivida y controlada como una especie de peón, que conllevó al evento conocido como el ataque de las Amazonas, intentando conquistar y destruir a los Estados Unidos, por lo que había provocado una invasión de la ciudad de Washington DC. Cuando deshizo el plan al final, las Amazonas involucradas se les borró los recuerdos y se dispersaron por todo el mundo como una penitencia por estas atrocidades, salvo a Hipólita, que permanecería en la isla, que quedó fuera del alcance de todas las demás Amazonas, incluida la propia Diana. Sin embargo, una banda de nazi superhumanos bajo el mando del terrible Razzi, para poder censurar, ya sabemos que es el capitán nazi, que ya tiene video en el canal, intentó apoderarse de la isla desierta, pero Wonder Woman pudo regresar a casa y ayudar a su madre, la reina Hipólita, a luchar contra ellos. Poco tiempo después, las propias Amazonas fueron restauradas y regresaron a casa. Una de las Amazonas, nombrada Aquilona, y su círculo intentó tomar el control en un intento por asesinar a la Mujer Maravilla y restaurar a Hipólita en el trono, pero esta terminó muriendo en el intento. Su existencia condujo a Zeus a crear una contraparte exclusivamente masculina de las Amazonas en un intento por crear algo mejor, el Gargareos. Su rey lo era el Aquiles Barkiller, que había sido casado con Aquilón en un matrimonio político y que gobernó temporalmente a los dos pueblos como uno solo. Finalmente, cuando Washington DC cayó bajo el ataque de una banda de invasores alienígenas llamado la Citadel, guiada por una mujer afirmando ser la hermana de Hipólita, las Amazonas corrieron en su ayuda para defender a la ciudad junto con las fuerzas de Aquiles contra los invasores. Después de la batalla, Hipólita se ofreció a quedarse para ayudar a limpiar los daños causados a la ciudad y reconstruir en un intento de expiar las acciones cometidas por las Amazonas durante el evento de las Amazonas Salat. Pasó el tiempo, pasó el evento de Flashpoint y con el cambio en la continuidad vino su siguiente, creando la continuidad de Prime Earth. Entonces, en esta historia, las Amazonas aparecen de la siguiente manera. Son hijos de la reina de los dioses olímpicos Hera, la diosa de las mujeres. Son parte de una raza de mujeres guerreras inmortales y han vivido en la isla místicamente, en la isla escondida de Themyscira, en este cambio oficial de los nuevos 52. Cuando la humanidad todavía era joven, los oráculos matriarcales de cada panteón prevenían un peligro proveniente de las estrellas. Como todos los dioses que no podían ver la amenaza, no la tomaron en serio. Estas diosas se unieron para encontrar una solución y decidieron crear una nueva raza. Para lograrlo, vertieron sus esencias piadosas en el Santo Grial para que sus energías se mezclaran y cada diosa bebiera un sorbo de líquido resultante. Posteriormente, las diosas se separaron para encontrar consortes y dar a luz a la nueva raza.
Hera, el oráculo matriarcal del panteón olímpico, se encargó de ir a Themyscira y dio a luz a una nueva raza bajo el nombre de las Amazonas. Así, las tribus como las Amazonas y las Valquirias son parte de una misma raza compartiendo el mismo origen, teniendo en cuenta toda la diversidad de deidades del universo DC. Sin embargo, según la versión mitológica conocida por la doctora Bárbara Annie Minerva, futura Cheetah, la reina Otera fue la verdadera madre de las Amazonas que había tenido una relación con Ares, pero también fue mencionado por la amazona Castalia que la ninfa Armonía era su madre y era propiamente la madre de Ares, no confundir con la diosa Armonía, la hija de Ares y Afrodita en este caso. La verdad de su verdadero origen y destino se ha mantenido alejada de las Amazonas durante siglos, hasta que un general amazónico la nombraba Hesia había descubierto la verdad durante su viaje por la era vikinga. Como en los Odes de Hesia, las Amazonas deberían haber elegido poder su propio destino, donde habían cortado el hilo del destino amazónico que sostenía las Morias. Sin que Hesia lo supiera, su acción no detuvo el plan de las diosas. Profetizaron el nacimiento de una mujer cuyo destino estuvo destinado a liderar a las Amazonas. Pasarían siglos antes del nacimiento de la mujer profetizada. En este caso, llegaría el personaje, que sería la propia Diana, que más tarde sería conocida como la Mujer Maravilla. Pero gracias a los últimos cambios en los últimos años en la continuidad oficial, al menos después de los eventos de Crisis Oscura en las Tierras Infinitas, se había establecido que la aparición de una primer Mujer Maravilla había recaído originalmente en la Diana de la que todos conocemos, pero ese giro que se dio, que fue previamente a dicho evento, nos marcó un giro inesperado, porque resulta que en algún punto de la historia Hipólita llegó a unirse justamente al mundo del hombre, siendo fundadora de la JSA, menos no propiamente una fundadora, pero sí un miembro como tal de este grupo de superhéroes durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, recuperaron algunos conceptos que se mantuvieron en los años 90 y 2000, donde Hipólita ejerció como Mujer Maravilla, salvo el giro original en donde ella había sido desplazada en el tiempo para servir con el manto de la Mujer Maravilla. Hay un dato que tenemos que tener en cuenta en la historia de las Amazonas, pues de acuerdo a la continuidad oficial que se empieza a contar después de los eventos de Crisis Oscura en las Tierras Infinitas, se menciona la existencia de un hombre neandertal contemporáneo en la época del hombre inmortal, de la tribu de los osos y el propio vándalo salvaje. Estos tres seres inmortales que estuvieron juntos en la época de Antro, el primer chico. Bueno, en este caso de la historia del origen de las Amazonas tiene mucho que ver con uno de estos hombres neandertales, aunque nunca se expresa que este tercer hombre neandertal se conozca específicamente. Se sabe que la historia de estos neandertales, o al menos de este neandertal específico, es que había asesinado a su propia esposa embarazada en algún punto de la historia de la humanidad. El alma de ella y de su hijo no nacido fueron llevadas al pozo de las almas por sus diosas patronas, quienes recogieron a lo largo de los siglos los espíritus de otras mujeres injustamente asesinadas por los hombres. Estas reencarnadas al salir del pozo, estas mujeres se les llamaron a sí mismas las Amazonas, y con Hipólita como su reina habían fundado una sociedad que eventualmente había echado raíces en la isla de Themyscira. Es quizás uno de los cambios que recientemente Mark White ha aplicado al canon del universo de las Amazonas del universo DC. Asimismo, hay que rescatar que en esta historia del universo DC también se ha rescatado el origen del personaje de Nubia, que en esta historia pues normalmente siempre se había citado como una de las pocas amazonas que estaba involucrada en el legado de la Mujer Maravilla. Eso viene incluso de la Edad de Plata, pero de acuerdo al canon oficial actualmente, pues en este caso, para destacar algunos de los papeles de estas amazonas más importantes, es que Nubia pues siempre ha sido conocida como una honorable guerrera amazónica y anteriormente guardiana de la Puerta de la Perdición según el canon actual. Tras la abdicación de Hipólita, ella sería la nueva reina de Themyscira y más tarde la reina de todas las Amazonas.
Obviamente antes de convertirse en amazona, ella era conocida como Sahavana, una princesa de un antiguo reino en la isla africana en Madagascar. Allí sirvió como general de su pueblo y los dirigió en una guerra contra el reino de Abridai. Durante la batalla ella sería traicionada por su compatriota el teniente Azarías, después de que ella vaciló y se negó a matar al príncipe Aridai cuando todavía era un bebé. Posteriormente Azarías mató a su madre y padre y tomó el trono para sí. Obviamente pues hay que decir que hay muchos matices en el cambio de la continuidad de este personaje y porque está muy vinculada a las amazonas. Entonces Savannah renacería dentro del Pozo de las Almas y nació casi al mismo tiempo que la princesa Diana, y como tal pues siempre se le suele asociar como su especie de hermana gemela, pero no en el sentido de sangre, sino digámoslo como en el sentido de hermandad, ¿no? Y como tal a menudo se le considera que la pareja es su hermana. Es como esa especie de dualidad, aunque no tuvieran que compartir sangre. El Pozo de las Almas caería aún después del renacimiento de Nubia y ella sería la última amazona nacida de Ed en muchos años. Obviamente, este personaje dentro de la historia de las amazonas se le concedía como la guardiana solitaria a la puerta de las perdiciones en las cuevas subterráneas de Themyscira. Al menos una vez un monstruo escapó de su vigía y de la isla huyendo al mundo de los hombres. Este terminó persiguiendo hasta el mundo del hombre y finalmente lo alcanzó en la propia ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, durante una visita escolar a un museo de la ciudad, y allá obviamente salvaría a una guerrera conocida como Andrómeda o Mr. o Lady Night. Y luego muchos escolares que estaban en ese momento obviamente se salvaron gracias tras el ataque de una mantícora, y que sería una de esas criaturas que se habían escapado de dicho lugar. Luego salvaría a esta señora Knight del acoso de un hombre desconocido en la calle. Rápidamente se sintieron atraídos la una por el otro y comenzaron una relación que lamentablemente estaba condenada a terminar demasiado pronto. Bueno, ya posteriormente pues ella sería reinstaurada dentro de lo que serían las amazonas, y obviamente empezaría a liderar una facción de amazonas, dentro de lo cual la llevaría al trono y usurpar el trono de Hipólito. Pero bueno, eso es una historia para para contar de pronto en otro momento, aunque ya alguna vez hice la biografía de la novia, ¿no? No hace falta que esté también, pero necesitábamos aclarar cuáles estos personajes claros específicamente. Otro personaje que tenemos que destacar es la famosa Exoristos. Quizás es una de esas pocas historias de estas amazonas destacadas que es conocida por ser una amazona exiliada de Themyscira. Ella en la época antigua deambuló por el mundo durante varios años. Esta amazona era una amazona de cierto renombre y de cierta reputación antes de su exilio. Aunque se desconocen algunos detalles de su exilio, ella era muy cercana a otra amazona conocida como Fara, que se llevó el mal, o sea, de alguna manera se tomó muy mal el exilio de su propia amiga, que fueron durante muchos años muy cercanas. Finalmente Fara se lanzó al mundo, buscando devolver a Exoristos a la isla para demostrarle el valor de los Exoristos a la reina Hipólita, pero a cambio se encontró infectada con vampirismo del propio Caín. Asimismo se sabe que ella fue miembro del equipo de los Demon Knights. Según la historia de los cómics de los Nuevos 52, ella había defendido a Al-Jabbar cuando un camarero le había negado el servicio. Obviamente pues esto los llevaría a una serie de acontecimientos para enfrentarse a la reina de las preguntas. Justamente después esto constituiría un cierto apego y relaciones con otros miembros de esta especie de guerreros andantes. Aquí conoceríamos a personajes como Madame Xanadu en su época de Homo Magia en el pasado. Recordemos que ella también es algo inmortal, ¿no? Haciendo equipo con estos personajes. Es esa época de esta historia. Así que no podemos decir que realmente tuviera una historia en particular, al menos hasta este momento. Es más o menos como para detallar algunos detalles de esa parte, qué pasaba con algunas amazonas en distintos momentos de la historia según el nuevo plano del canon del universo para las amazonas que al menos son exiliadas. Ahora hablaremos de las amazonas de Van Amigdala. Este grupo disidente de amazonas se separó de las amazonas de Themyscira hace más de 3000 años después de la destrucción de la ciudad-estado de Themyscira
por los ejércitos de Heracles, o sea, del propio Hércules, un grupo de amazonas lideradas por la amazona, la hermana de Antíope, conocida como Hipólita, que había renunciado a justamente adorar a los dioses del Olimpo en su momento, a buscar venganza contra los hombres, es decir, a los dioses olímpicos varones, ¿no? A eso mismo, como decía anteriormente, pues al buscar esa venganza contra estos hombres que las habían engañado por tanto tiempo y que habían logrado vencer a su pueblo. Tras la muerte de Antíope, esta tribu perdida de Amazonas se instaló en los desiertos de Egipto, fundando la ciudad de Banamigdal. Allí permanecerían durante miles de años, convirtiéndose en una sociedad cada vez más violenta y amarga de mercenarios, fabricando armas y comercializándolas contra los hombres del mundo exterior. Recientemente, después de varias batallas contra la Mujer Maravilla y la destrucción de su ciudad, las amazonas de Banamigdal fueron teletransportadas a su tierra natal, Temisquira, por la diosa bruja Circe, donde primero libraron una guerra civil y finalmente terminaron dicha guerra y finalmente se integraron a las filas de las amazonas de Temisquira. Esto se dio en las páginas de los cómics de la Mujer Maravilla, volumen 2, en el número 29, que se publicó en abril de 1989. Pero aquí también tenemos que volver a hacer un retroceso en el tiempo, porque son una introducción de un equipo de Amazon, bueno, una tribu de amazonas que nos lleva al canon post-crisis, en la continuidad de New Earth, o Nueva Tierra. En el principio, alrededor del año 1200 a.C., así como las amazonas fueron creadas por una camarilla de dioses femeninas del Olimpo para enseñarle a la humanidad los caminos de la rectitud y la igualdad entre los géneros, atraídas a la vida desde las almas de las mujeres cuyas vidas habían sido truncadas por la ignorancia de los hombres. Las amazonas crearon una ciudad-estado en Grecia llamada Temisquira, dos amazonas que fueron apodadas reinas hermanas Hipólita y Antíope, y le han dado la magia a las fajas de Gia o de Gea como símbolos de la confianza que las diosas le habían depositado entre ellas. Las historias que se sabe de el coraje y las habilidades guerreras de las poderosas amazonas pronto se han extendido por toda Grecia. Muchas, sin embargo, se desconfiaron de este extraño grupo de mujeres que se decía que afirmaban ser superiores a los hombres y comenzaron a difundir rumores negativos sobre las propias amazonas. En lugar de continuar con su misión de paz y justicia, las amazonas se retiraron a Temisquira y permanecieron allí hasta el día que Heracles, el hijo de Zeus, llegó con su ejército en una misión para robar el cinturón de Gea de Hipólita. Después de ser derrotado en la batalla por Hipólita, Heracles planteó un banquete para las amazonas en el que Antíope quedó encantada con Teseo, el legendario héroe griego que había acompañado a Heracles en su misión, cuyo banquete fue sin embargo una artimaña para convencer a estas amazonas de una falsa sensación de seguridad. Heracles terminó drogando el vino de Hipólita, le robó el cinturón y le ordenó a sus tropas que destruyeran a Temisquira y esclavizasen a las orgullosas amazonas. En cautiverio, Hipólita suplicó venganza contra los propios dioses, pero fue liberada del cautiverio Atenea solo por la condición de que se alejara del camino de la violencia. Después de liberar a sus hermanas, las amazonas lucharon por su libertad, pero a pesar de sus protestas, muchas amazonas lucharon contra la venganza sanguinaria que Atenea había prohibido, sobre todo a Antíope. Solo Heracles y Teseo, que habían abandonado a Temisquira antes, habían escapado de la ira de estas amazonas. Tras esta masacre, las amazonas se habían dividido en dos facciones. Los que sentían lealtad a los dioses del Olimpo se habían quedado con Hipólita, y las que deseaban venganza siguieron a Antíope en una misión lejos de su ciudad destruida. Antes de dejar la amada hermana, Antíope le dio su faja de Gea a Hipólita, renunciando a todos los vínculos con los dioses del Olimpo. Obviamente hay que contar que la historia del canon de Prime Year retocó algunos aspectos de este equipo, esta raza de guerreras, o más bien de esta tribu. Durante los eventos de los cómics de DC New Frontier o La Nueva Frontera, obviamente no estamos refiriendo al cómic Elseworld, sino a Nueva Frontera, el evento, que esto ya es de Premier, las amazonas de Antíope libraron muchas batallas sangrientas en el mundo del patriarca, exigiendo venganza por el maltrato que recibían a manos de los hombres. Cuando Antíope y su ejército llegaron al reino de Tebas para matar a los grandes
Teseo, a los grandes seres como Teseo, fue recibida con una sincera disculpa y una proclamación de amor en su antiguo captor. Inicialmente desconfiada, Antíope finalmente aprendió a corresponder al amor de Teseo y se casó con él, y sus amazonas se integraron al ejército de Tebas. Muchas de estas amazonas estaban incómodas con la unión, especialmente Pitia, ex princesa de Lemnos y protegida de Antíope. El desastre que se produjo poco tiempo después del renacimiento del hijo de Antíope, Hipólito, decidida causar discordia entre las amazonas y el hombre, la malévola diosa bruja Circe había buscado a Ariadna, la inestable primera esposa de Teseo, que había sido despedida tras su matrimonio con Antíope. Manipuló la mente de Ariadna y mágicamente la transportó al dormitorio de Antíope para asesinarla mientras dormía. Pitia fue acusada de crimen y encarcelada por los hombres de Teseo cuando ella los acusó de asesinar a su reina. Esto enfureció a las otras amazonas, que libraron a Pitia y luego lucharon contra ella para vengarse descarriadamente de los hombres de Teseo. Después de conseguir el cinturón de Gia, en el cual Heracles había robado mucho derramamiento de sangre, la tribu perdida de las amazonas salió de Grecia, convirtiéndose en un grupo nómada y bárbaro de merodeadoras, decididas a no volver a confiar nunca más en personas como el hombre. Posteriormente, pues estos son otros hechos que sí se contaron en la época post-crisis. Es un poquito revuelto básicamente lo que se sabe de ellas. Pues después de luchar contra los troyanos, contra los griegos, en la guerra de Troya, las amazonas vagaron durante mucho tiempo y finalmente se establecieron en los desiertos de Egipto. Allí construyeron una gran ciudad de mezquitas y templos y la llamaron Bana Migdal, que significa el templo de las mujeres en el lenguaje híbrido de la tribu perdida. Las amazonas pidieron a las diosas de Egipto que les concedieran refugio y su ciudad quedó mágicamente protegida de una constante tormenta de arena. Habiendo renunciado a la inmortalidad al abandonar Temisquira, las amazonas decidieron que la mejor manera de continuar su carrera era secuestrar hombres de las ciudades circundantes para utilizarlos en la reproducción. Los hombres cautivos eran mantenidos en establos de cría como si fueran animales y solo se les pedía cuando sus servicios reproductivos eran necesarios. Los bebés varones eran asesinados, pero las niñas serían criadas en las costumbres cada vez más violentas y amantes de la guerra de Bana Migdal, como si estuvieran adorando al dios Ares. Así las amazonas se propagaron, se convirtieron en expertas armeras y se dedicaron al comercio de armas con el mundo exterior. Las amazonas de Bana Migdal se volvieron muy temidas y muy respetadas por su fiereza, pero se deseaban sus armas superiores, por lo que se hizo una alianza incómoda entre ellas y los grupos de hombres en guerra. Cuando la revolución industrial cambió el panorama de las armas en el mundo fuera de Bana Migdal, las amazonas siguieron adelante y aprendieron a fabricar hasta armas de fuego de la más alta calidad. Ya en el siglo XXI, la mayor parte del mundo árabe en desarrollo conocía a estas merodeadoras amazónicas solo como una sola leyenda. Unos pocos valientes o desesperados buscarían a las mercenarias despiadadas, ya que las amazonas de Bana Migdal siempre exigían un precio devastador por sus servicios. Luego, durante miles de años, las amazonas de Bana Migdal permanecieron basadas en su reino aislado, siendo completamente desconocidas para las propias amazonas de Hipólita mucho tiempo después de que habían sido reubicadas en la isla de Temisquira más de 3.000 años, o más bien más de 3 milenios antes. Cada tribu de amazonas había asumido que el otro grupo había perecido. Cuando la Mujer Maravilla viajó a Egipto en busca de Chita, la famosa villana de Wonder Woman, que le había robado la magia del lazo de la verdad, por pura casualidad se encontró con las amazonas de Bana Migdal, que le habían quitado el lazo de Chita e intentaron matar a Diana cuando ésta intentó reclamarlo. Cuando no lograron matar a la Mujer Maravilla, la llevaron ante la reina Anahit, quien también intentó matar a la intrusa o Ariadna con un dardo venenoso altamente letal. Abandonaron a la moribunda Mujer Maravilla en sus establos de cría, donde oró a la diosa de la tierra Gea para su renovación. Cuando la Mujer Maravilla salvó de la muerte a algunas amazonas de Bana Migdal a manos de la salvaje Chita, la reina Anahit, que había sido herida de muerte, ordenó a sus súbditos que confiaran en la forastera como su orden final. Se llevó a cabo un concurso para elegir a una nueva reina y la ganadora fue una misteriosa amazona a la que se le equipó la armadura Shimtar y la poderosa faja de Gea,
y designada como la jefa guerrera y reina de Bana Migdal. La Mujer Maravilla desaprobaba por completo las formas violentas de estas feroces hermanas suyas perdidas hace mucho tiempo, pero no tenía la intención de encender la ira del dios mensajero Hermes, llamando la atención sobre su existencia. Enojada por haber abandonado a los dioses del Olimpo y por el mal uso del cinturón de Gea, Hermes castigó a la tribu perdida destruyendo la mágica barrera contra las tormentas de arena que protegía a Bana Migdal, permitiendo que el ejército egipcio se infiltrase en las fronteras de la ciudad. El poder combinado del dios y las fuerzas del hombre fue suficiente para destruir por completo la gran ciudad. Después de la batalla, la Mujer Maravilla despertó de la inconsciencia y descubrió que todas las amazonas de Bana Migdal habían desaparecido. De hecho, las amazonas de Bana Migdal habían sido transportadas mágicamente fuera de Egipto por la diosa bruja Circe, una vieja enemiga de armas de la Mujer Maravilla. Siempre había planeado descarrilar a las ambiciones de las amazonas de Themyscira. Circe decidió que las amazonas de Bana Migdal podrían resultar armas útiles en este caso contra sus enemigas, o enemigos en su caso. Poco tiempo después del primer viaje diplomático de las amazonas de Themyscira a los Estados Unidos, en este caso obviamente ya sabemos que tiene que ver con Diana, Circe envió una banda de amazonas de Bana Migdal para incriminar a sus homólogas en busca de la paz por un horrible asesinato en masa. Circe también transformó mágicamente a la reina Hipólita en un nuevo Shimtar y la envió a luchar contra una Mujer Maravilla involuntaria durante la Guerra de los Dioses. La identidad de Hipólita fue descubierta rápidamente y las amazonas de Themyscira finalmente fueron exoneradas, pero Circe había logrado mantener para siempre su reputación en el evento conocido de Man's War, o en el mundo del hombre. Años más tarde, Circe negoció conceder la inmortalidad a las amazonas de Bana Migdal si realizaban la tarea de eliminar a las amazonas de Themyscira. Solo una amazona de Bana Migdal, una pelirroja joven y atrevida llamada Artemis de Bana Migdal, por siempre le pongo así, se pronunció en contra del plan. Sin embargo, sus hermanas la superaban en número y la tribu fue transportada a Themyscira, donde montaron una a gran escala. Eso sí es obra de Gil Jiménez, por cierto. La gran guerra se prolongó durante 2 días sangrientos antes de que el engaño de Circe se hiciera realidad por completo, y ella transportó a toda la isla a una dimensión demoníaca donde ambos lados de los bandos amazónicos fueron atacados implacablemente por miles de criaturas horribles. Las 2 tribus amazónicas estarían atrapadas en esta dimensión durante casi 10 años en esta dimensión, y allí aprendieron a trabajar juntas y a confiar la una por la otra para defenderse de las hordas de demoníacas. Finalmente, cuando la amenaza de los demonios fue sofocada, Hipólita entregó el otro lado de Themyscira a las amazonas de Bana Migdal en un gesto de buena voluntad y de paz. Algunas se habían quejado de que era un terreno baldío árido, pero otros estaban felices de tener nuevamente un lugar al que llamar hogar. Comenzaron finalmente a construir una ciudad basada en un lugar destruido en Egipto, la llamaron Nueva Bana Migdal. Estas amazonas habían pasado 10 años en la dimensión demoníaca, solo habían desaparecido del plano adecuado de la realidad durante al menos el equivalente a unos pocos meses. La Mujer Maravilla quedó devastada al enterarse de los cambios que habían ocurrido en su tierra natal, por los cambios obviamente de espacio-tiempo y la dimensión en la que se encontraba, ¿no? Y una vez negoció con Circe sobre su regreso. Ella no compartió la confianza de las amazonas de Bana Migdal que se habían ganado con sus hermanas de Themyscira. Cuando la reina Hipólita comenzó a tener visiones de la muerte de su hija, Wonder Woman anunció un nuevo concurso para asegurarse de que no fuera su hija la que muriera. Hizo arreglos para que Artemis de Bana Migdal ganase el concurso y la envió al mundo del poder como una nueva Mujer Maravilla. Artemisa aparentemente murió a manos del villano el Mago Blanco, pero finalmente después resucitó y finalmente regresó a Themyscira para ayudar en la reconstrucción de Nueva Bana Migdal y toda la isla. En algún momento, una joven amazona llamada Aquila, que Hipólita había enviado a la Universidad de Oxford al mundo del hombre para recibir educación, asumió el papel del nuevo Shimtar. Se convirtió en ingeniera y rediseñó la armadura Shimtar utilizando una combinación de tecnología y magia. Cuando la reina gorila Bugita y sus hordas intentaron invadir Isla Paraíso,
debo suponer que es de mundo, de Ciudad Gorila, ¿no? Hablamos de, ya saben que Aquila ayuda a Diana y a Artemis. La guerra civil, Darkseid, obviamente, pues ustedes eso ya nos lleva a los eventos que involucraría a Neo Genesis y Apocalypse. Por lo que poco tiempo después de haber regresado de la dimensión demoníaca, la isla de Themyscira fue atacada de nuevo por el dios Darkseid Apocalypse, un viejo enemigo de la Mujer Maravilla también en la Liga de la Justicia. Sus parademons masacraron a las amazonas, reduciendo enormemente su número. Además de la pérdida de miles de vidas amazónicas, las amazonas no volvieron a presenciar una destrucción de su hogar en mucho tiempo. Sin que ninguna amazona lo supiera, el cuerpo místico amazónico de Magala había sido habitado por el espíritu inquieto de Ariadna, la asesina de Antíope, la antepasada de la amazona de Bana Migdal. Ella deseaba castigar aún más a la gente de su odiado reemplazo y comenzó a sabotear los acuerdos pacíficos establecidos por las dos facciones amazónicas. Las maquinaciones escalaron hasta convertirse en una guerra civil a gran escala. Fue entonces cuando Artemis tomó el título de Shinta a las manos de Aquila herida y se unió a Mujer Maravilla para guiar a ambas tribus a negociaciones pacíficas. La reina y la princesa Diana finalmente renunciaron a sus coronas como miembros de la realeza de Themyscira, así al final de la guerra y a dejar la isla sin un gobierno estructurado. Durante la guerra contra Imperex en el evento Nuestros Mundos en Guerra, aparentemente fue asesinada y las amazonas la utilizaron a la isla de Themyscira como arma contra la invasora alienígena. Más tarde, cuando Themyscira fue reconstruida como una embajada flotante y cristalina del aprendizaje mediante la transparente tecnología alienígena sensible de Mujer Maravilla, el conocido plano invisible o avión invisible, bueno, es una tecnología bastante curiosa, en particular lo que han dado a la historia de este aparato, se decidió que eso lo manejara el general Filipa, ¿no? Estamos hablando de una de las generales amazonas de la Guardia Real de Themyscira, y Artemis serían cogobernantes bajo los títulos de cancilleres supremos en la isla, sería como una duarquía. En un ataque de celos después de ver a su marido Zeus espiando a la amazona Artemis mientras ella se bañaba, era la única diosa olímpica que tuvo participación directa en la creación de las amazonas, decidió destruir la isla de Themyscira como castigo. Las amazonas tuvieron poco tiempo para reconstruirse a partir de esta destrucción final, que fueron atacadas por los poderosos constructos robóticos OMAC. Para evitar sus propias muertes y evitar asesinar a personas inocentes dentro de los trajes de los OMAC, las amazonas oraron por los dioses para que les liberaran de esta terrible situación. Ellos y toda la isla rota estuvo marcada por la batalla de Themyscira, habían desaparecido instantáneamente a un lugar o los enviaron a una dimensión desconocida, dejando a Wonder Woman como la única amazona que quedó en la Tierra. A su exilio, después de cierto tiempo, Circe devolvió a las amazonas al plano del planeta Tierra, quien a través de una resucitada y controlada mentalmente las incitó a declarar la guerra a los Estados Unidos, produciendo una guerra a gran escala en Washington D.C. Cuando se reorganizaron y organizaron ataques en California y Kansas, se reveló que un grupo rebelde de amazonas de Bana Migdalianas se había mantenido separado de sus hermanas, ya que se las había mantenido escondidas en secreto en la tierra mientras se enviaba a las otras Banas Migdal a la dimensión demoníaca con las otras Themysciras. El grupo rebelde finalmente se reincorporó a las otras hermanas amazonas y se unió a la guerra contra Estados Unidos. Cuando el control mental de Circe sobre Hipólita se vio comprometido, recobró el sitio y canceló la guerra. Poco tiempo después, el nuevo dios apocaliptano, conocido como la abuelita bondad, disfrazada de la diosa Atenea, apareció, declarando que como castigo por sus acciones violentas, todas las amazonas serían borradas de sus recuerdos y dispersadas por todo el mundo para vivir como mujeres mortales. Hipólita, sola, exiliada de Themyscira, a pesar de un puñado de prisioneras amazónicas, quedó totalmente desierta. Las amazonas dispersas fueron devueltas más tarde a Themyscira por el propio Zeus, pero entonces estaban completamente integradas. Las distinciones significativas entre las amazonas de Themyscira y las amazonas de Bana Migdal aparentemente disminuyeron. Pero bueno, hay que decir que también fueron cambiados su historia de origen en la continuidad actual.
En Prime Year, las amazonas de Van Amigdala fueron fundadas ahora por la heroína amazónica Atalanta, quien era hermana de la reina Hipólita de Temisquira. Atalanta abandonó la isla con un grupo de amazonas que habían rechazado a los dioses amazonas por considerarlos indignos de sus elogios. Con el tiempo descubriría la diosa la verdad y la justicia llamada Maat y decidirían que las amazonas que se le dedicaran culto a ella, fundando a las propias amazonas de Van Amigdala. Atalanta gobernó brevemente el grupo, pero pronto se fue, encontrando la tarea tediosa y fue reemplazada por la amazona Faruca. Ahora, a partir de este momento, sería quien gobernaría a las amazonas de Van Amigdala hasta el día de hoy. Las amazonas de Van Amigdala recibirían poderes y habilidades similares a los de las amazonas de Temisquira de los propios dioses del Olimpo. Sin embargo, no se les concedió la eternidad de sus parientes, salvo aquellos que permanecerían en el éxodo inicial de las mujeres de Temisquira, un número que disminuyó con el tiempo a medida que Vana se perdió la batalla. Como resultado, las Vana reclutaron a nuevos miembros entre las mujeres oprimidas del mundo del hombre, aunque no sin exigir de antemano una prueba de lealtad mutua. Aquellas que sobrepasaban y lograban pasar y eran iniciadas en la tribu, mientras que aquellas que fracasaban serían borrados de sus recuerdos y devueltos a un lugar seguro, lejos de Van Amigdala, con suficiente dinero para cuidar de sí mismas. Al menos este cambio ayudó un poquito. Bueno, hay que decir que el tipo de gobierno de estas amazonas, de esta facción de las amazonas, vivieron bajo una monarquía durante cientos de años hasta la destrucción de su ciudad egipcia. Fueron súbditas a regañadientes de la reina Hipólita durante un tiempo hasta que ella abdicó al trono, dejando toda Temisquira en una democracia. Entre las representantes tanto del canon del New Era como Prime Year tenemos a Aquila, que fue la primera Shincar, a Artemis, que sería la segunda Shincar, a Anakit, que fue la fallecida reina de las Van Amigdala, a Karnet, otra gobernante que tuvo otra subdivisión de amazonas que se había separado de las de Van Amigdala, y Fitia, que fue la primera reina que ya obviamente ya tenía su tiempo de haber fallecido en su momento. En el canon actual, al menos se mantiene la idea de la existencia de la reina Atalanta, a Faruca y a Artemis, su campeona vigente. Hablando de la otra, digámoslo así, la otra facción de las amazonas, si recuerdas bien que en la continuidad Prime Year mencionamos a la reina Atalanta, resulta que esta reina en algún momento de la facción de las Van Amigdala abandonó por otros caminos y decidió con el tiempo fundar su propia facción. De hecho, se llevó un grupo de amazonas para fundar una versión de su raza, o sea, de su tribu en la propia selva amazónica en Sudamérica. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues esto tenemos que revisarlo a través de una historia que se contó primeramente en época precrisis, previa a la crisis en las Tierras Infinitas, por cierto, en las páginas de La Mujer Maravilla, volumen 1, número 314, del mes de abril de 1984. Bueno, esta historia que cuenta justamente nos lleva a que son una tribu que se separó originalmente en el canon precrisis de las amazonas de Isla Paraíso, o sea, obviamente lo que podríamos considerar hoy en día Temisquira en la antigüedad, y se había establecido un nuevo hogar en la selva amazónica a orillas del río Amazonas, siendo redescubierto en la era moderna por la Mujer Maravilla. En la continuidad de Tierra 1, las amazonas de Atalanta, que habían sido un grupo de amazonas que se habían separado como tal de la Isla Paraíso, y obviamente esto radicaba que su lugar donde establecieron su pequeña, llamémoslo, civilización o su pequeña ciudad-estado, fue lo que hoy en día conocemos en las selvas del Brasil. Se habían separado de las amazonas de Isla Paraíso porque no estaban de acuerdo con una Hipólita con la forma de gobernar a su sociedad. Por tanto, la Mujer Maravilla los encontraría por primera vez cuando estuvo bajo el dios oscuro azteca Tecatipoca, bajo un hechizo que éste les impuso.
Ya durante las crisis en las Tierras Infinitas, las amazonas de Atalanta acudieron en ayuda de sus hermanas ante el llamado de la diosa Coré, volviendo a pisar Isla Paraíso para unir fuerzas con las amazonas de Hipólita para luchar juntas contra los ejércitos de Hades y el Antimonitor, que intentó extinguir la existencia de estas amazonas y al mismo tiempo las de Temisquira. Aunque Core dijo que los guerreros de Atalanta eran mortales, en contraste con las inmortales amazonas de Isla Paraíso, habían vivido desde que habían abandonado su hogar original, incluso habiendo confundido a Diana Artemisa, la primera mujer maravilla que vivió hace 3000 años. Durante el canon post-crisis, este bando prácticamente había desaparecido, ni siquiera se había tenido en cuenta. En la etapa post-crisis, de alguna manera es como si nunca hubiesen existido, pero fueron recuperados para el canon de los cómics en la época posterior al DC Renacimiento. De acuerdo a la historia oficial en la continuidad Prime Year, después de irse de Temisquira y confundar el reino de las amazonas de Banamigdal y dejarlos también para llevar el mensaje de justicia y autodeterminación de la diosa Mat a quienes lo necesitaran en todo el mundo exterior, Atalanta llegó a Centroamérica, una Centroamérica de la pura antigüedad, y comenzó su batalla secular contra el dios Tezcatlipoca y sus ejércitos, y allí descubrió que el concepto de las amazonas no era nuevo. La gente hablaba de mujeres guerreras avanzadas que se extendían desde el sur en los tiempos de necesidad de tener poder y ciencia. Una tercera tribu de amazonas había nacido. Estas amazonas sudamericanas construyeron puestos de avanzada ocultas en el mundo exterior, y uno de ellos, Esperanza Peligrosa, en portugués Esperanza Peligrosa, una micosta de la ciudad de Brasil, fue asumido por los destinos oscuros del multiverso oscuro, que había destruido la barrera protectora y expuso el puesto de avanzada y a sus habitantes exclusivamente femeninas al repentino conocimiento del mundo. Luego Atalanta y la reina Fáruca II de Banamigdal buscaron la ayuda propiamente dicha de la Mujer Maravilla, Cuea, lazo de la verdad, como diría en portugués. Fue el único capaz de deshacer el hechizo de la mentira tejida por los destinos oscuros. Esta tribu de amazonas adoraría a las diosas conocidas de Temisquira y de las Banamigdal como las diosas de la guerra Atenea y Neit, pero también había adoptado las diosas suramericanas en su religión como Cataataquila, una diosa inca de la luna. Pero muchas de estas mujeres, una entre las que sobresalió de esta tribu fue Yara Flor, la nueva chica maravilla proveniente del Brasil. Aunque ésta había vivido durante un tiempo en los Estados Unidos desde muy joven, es prácticamente una de las descendientes de esta tribu. Esta tribu había vivido en la ciudad de Acajim, en la selva brasileña, y se les conoce con muchos nombres, como las Coniupiaras, la Mayuricumá y Gaboimilas. Pero por el momento han preferido que se les llame Esquecidas, que en portugués se llama los olvidados o las olvidadas, ya que eligieron ocultar la verdad de su poder del mundo exterior y permanecer olvidadas y simplemente liberar sus batallas allí en casa. Sin embargo, la reaparición de Yara Flor como una de las nacidas de sus descendientes de una amazona de esta tribu llamada Aela, una amazona temisquira que obviamente estuvo vinculada con ellas, provocó un cambio significativo en esta sociedad, y estaban decididas a ir a Temisquira una vez que Yara regresara con ellas. Cuando las amazonas creadas por los dioses del Olimpo había quedado dividida en dos tribus, las temisquiranas y las de Banamigdal, a ella permaneció divorciada por elección propia de ambas facciones, buscando en cambio aventurarse en la totalidad del mundo del hombre. Sus andanzas la llevaron por América del Sur, donde encontró no solo lo que buscaba, sino también el amor de un dios al que nunca había oído hablar ni encontrado, instalándose en la tierra para permanecer a su lado. Pronto vendría un niño, o en este caso una niña, Yara Flor, pero el destino destruyó y separó a las amantes para siempre, y a ella
Era una extraña en su tierra extraña, sin ningún lugar a donde regresar, hasta que se le apareció una nueva tribu en la selva tropical de Brasil. Esta era una tribu tan feroz y admirada que rivalizaba con todas las demás. Estas mujeres guerreras tomaron a ella y al niño como propias. Protegieron a la niña porque sus venas corría la misma sangre de Amazona. Pero la devastación de un ataque de los celosos dioses del Olimpo arrasó con la tribu aislada, disminuyendo su número y dejando a los supervivientes a las luchas internas y a la modernidad. Mas, sin embargo, el núcleo seguía siendo fuerte y no se rompería, y se dedicarían a estar unidos una vez más para proteger esta tierra y a su gente. Las historias de sus inicios difieren, pero algunos dicen que surgió como el susurro llevado por el viento Gaia a la diosa luna Yasi, inspirado entonces y aprovechado por el pozo. Ella creó a estas mujeres divinas de las aguas sagradas usando collares de amuletos de jade que mantienen su sociedad matriarcal mediante rituales sagrados. Dedicarían sus vidas a proteger la tierra y a preservar el equilibrio de la naturaleza, convirtiéndose en el tiempo en soldados legendarias e inspirando a innumerables personas en todo el mundo con su ejemplo. Durante el arco de Estado Futuro, las amazonas de la selva amazónica tienen una apariencia similar a los pueblos nativos de la región, con la diferencia de ser una tribu guerrera exclusivamente femenina. El más destacada de ellas es la semidiosa Yara Flor, quien heredó el título de la Mujer Maravilla de la princesa Diana de Temisquira durante su ausencia en este futuro alterno. Esta hija de una amazona de Temisquira y de un dios del río brasileño anónimo, el guerrero Potira, que luchó junto a Yara en Temisquira. También fue una de las amazonas de Amazonia, como se les conocen a este pueblo, Amazonia. El dios principal de su panteón es Tupá, dios del trueno y luz, y también reconocen otros dioses adorados por las tribus nativas del Brasil como Cuat, del dios del sol, y su hermano gemelo Iae, dios de la luna. Hay que decir que algunos de los rasgos culturales es que mantienen el griego antiguo, según en la continuidad de Tierra 1, y el nativo brasileño de la Prime Year actual y en Future State, y obviamente el portugués moderno brasileño. De la Tierra 1 tienen representantes a Atalanta, Ariadna y Amaya, y de la Prime Year tienen a la reina Gamomiria, a Yara Flor, a Nachi, Irachi, Yashi, Yandira, Kawani, Mena, Moena, Potira, Tainacan, Yarima, Esperanza Perigosa como a Benedicta, Lucia Reis, y en Future State a la propia Yara Flor y a Poitira. Este concepto de amazonas que habitan en la selva amazónica surgió por primera vez en el siglo XVI. Hay que decir que esto es una característica como curiosidad. Cuando Francisco de Orellana exploró el río Marañón y fue atacado por una tribu de mujeres guerreras, las Icamiabas, supuestamente comparándolas con las amazonas del mito, cambiando el nombre del río que lleva en su nombre, aunque las teorías sugieren una etimología del nativo del río. Si Dan Mishkin está familiarizado con estas Icamiabas, también llama Icamiabas, Icamariacumá o Conjupuyaras, o simplemente esto se basó con el nombre del clan en el nombre del río, aún no está claro. El concepto es que este clan separatista de las amazonas que viene en América Sur no se basa en ninguna literatura anterior. Otro grupo de mujeres que se hacen llamar amazonas de Amazonia vivió en la selva venezolana y fueron encontradas por Lois Lane y Superman en una historia precrisis de Superman. Bueno, en el caso de las representantes de Bana Migdal hay que decir muchas cosas específicamente, al menos en los poderes y algunas limitaciones. Como ya se les decía en el caso de las amazonas de Bana Migdal, pues sí, tienen una fisiología única, han adquirido fuerza superhumana, resistencia, durabilidad, agilidad, pero la única que carecen es la inmortalidad. También son expertos en el combate cuerpo a cuerpo con armas, tiro con arco, esgrima, como lo que decía, y obviamente un entrenamiento masónico heredado de sus hermanas. Es lo único que se podría considerar. Asimismo, hay que decir que las amazonas de las amazonas de Temisquira, obviamente pues su sistema de gobierno siempre en la mayoría de las versiones es una monarquía. En New Earth originalmente era una monarquía, pero con el tiempo Temisquira se convirtió en una nación democrática tras la muerte de
la reina Hipólita. Hay que contar que el nivel de tecnología ha sido muy variable, desde la antigua Grecia hasta una sociedad más avanzada que la del resto del mundo, gracias a una tecnología alienígena que han adquirido con los años. Entre los rasgos culturales de las amazonas de Temisquira es que ellos preservan como idioma natal el griego antiguo y matriarcal. En la versión precrisis, las amazonas se regían por un código de reglas conocido como la ley de Afrodita para preservar su eterna juventud y fuerza. Esta ley establecía que ninguna amazona podía abandonar las costas de la isla Paraíso y viajar al mundo de los hombres sin perder su belleza, poderes e inmortalidad. Por el contrario, ningún hombre podía pisar la isla Paraíso sin que las amazonas perdieran sus dones divinos, además de maldecir a cualquier amazona que se enamorara de él en cuanto viera su rostro. Además, la ley de Afrodita dictaba que cualquier amazona que violara las reglas o permitiera que sus brazaletes fueran encadenados a soldados perdería toda su fuerza, lo que se conocía como la venganza de Afrodita. De acuerdo a la Mujer Maravilla de la versión precrisis, las amazonas, a pesar de ser una cultura de guerreras, se rigen por un código ético pacífico que enfatiza en el amor y en el servicio a la humanidad, conocido como el Código Amazónico, también conocido como el Código Amazónico de Justicia y Misericordia. El código ordenaba a todas sus seguidoras amazónicas obedecer la autoridad legal, gobernarse con el amor y la bondad, ayudar a los inocentes y afligidos, salvar las vidas de los enemigos y amigos por igual y estar siempre preocupadas por el bienestar de los demás. Ya en las versiones post-crisis el código amazónico se había cambiado o al menos había sido ajustado, estableciendo formalmente para afirmar lo siguiente: que todas que lean estas palabras sepan que somos una nación de mujeres dedicadas a nuestras hermanas, a nuestras diosas, a la paz, un derecho a la humanidad, recibidas por Gea, las diosas y las almas de las mujeres del pasado. Hemos recibido la misión de unir a las personas de nuestro mundo con amor y compasión. Si bien el hombre ha corrompido muchas de las leyes que nuestros dioses han establecido, así en su sabiduría las diosas crearon una raza de guerreras dedicadas a los ideales de unir a todas las personas, todos los sexos, todas las razas, todos los credos. El hombre ya no gobernará solo, pues ahora la mujer se erige como una igual para moderar su agresión con compasión, dar razón a su ira y vencer el odio con amor. Somos las amazonas y hemos venido a salvar a la humanidad. Así se dictamina este credo, al menos en su actualidad. Ya conocemos que algunas de sus representantes más reconocidas son la propia Wonder Woman Diana y la princesa, la reina Hipólita, la hermana Antíope, su otra medio hermana, digámoslo en armas, Nubia. También conocemos a Mala, Filipa, a Artemis, que se unió obviamente de Van Amígdala, y Hesen. Hay otras amazonas honorarias. A estas personas que han sido proclamadas amazonas de manera honoraria o que se han hecho un nombre en la isla Paraíso como su propio hogar también han sido a la propia Donna Troy, que fue proclamada como la segunda princesa de Temisquira y que otorgó el título de Troya después de haber tenido o sostenido el título de Wonder Girl. La propia segunda Wonder Girl, que es Cassandra Satsmar, que recibió el entrenamiento amazónico de Artemisa Fury, Helena Cosmatos, la otra hija adoptiva de Hipólita, Diana Trevor, la madre de Steve Trevor, venerada como una heroína por las amazonas, la propia arqueóloga Julia Capateris, quien fue mentora de la Mujer Maravilla en el mundo del hombre, Harbinger, que sirvió como historiadora oficial de la isla hasta su muerte y que tuvo mucho que ver con el evento de la crisis en las Tierras Infinitas, el agente Némesis Thomas Tracer, el único hombre amazona honorario masculino. También tenemos a la prima de Superman, a la propia Kara Zor-El Supergirl, que recibió entrenamiento amazónico de la propia Artemisa, la princesa tamaraniana Starfire, que había buscado en algún momento refugio en la isla después de que su planeta natal Tamaran había sido destruido en el canon pre-952. La que hasta entonces fue la villana favorita de la Edad de Oro, la baronesa Paula von Gunther, que por cierto después ella se redimió, fue vista por última vez viviendo entre las amazonas después de separarse de la entidad del Ángel Oscuro, el Dark Angel. Si quieren un video para conocer quién era el Dark Angel, déjenmelo en la caja de comentarios.
Es un personaje que vale la pena que les cuente la historia de ese personaje, que tiene mucho que ver, por cierto, con Donna Troy. También tenemos otro personaje conocida como Maggie, que ella vivió como amazona en Themyscira después de ayudar a Diana a conectar la isla con el mundo material. A Icy Kate, que fue llevada a la fuerza por Themyscira por Ares y vivió entre ellos después de ser liberada. La propia criatura conocida como la Medusa, la Gorgona, que se arrepintió de sus errores pasados y de vuelta a su forma humana por la reina novia, luego de los eventos míticos que la collaron a convertirse en una criatura que convertía a los hombres en piedra o a cualquier persona que la viera a su rostro. Otro personaje es Nightbuster, conocida como Olivia Desmond, la protegida de Nightwing, obviamente del propio Dick Grayson, que fue a vivir a la isla para evitar ser asesinada por el demonio Nerón. Otras amazonas, pero que terminaron convirtiéndose en disidentes o rebeldes. Entre ellas tenemos a Dalma, una boxeadora e instructora de artes marciales, a Hope, la que terminaría siendo guardaespaldas de Lex Luthor, Mercy Graves, la guardaespaldas de Lex Luthor, la madre Grace Choi, y obviamente una que ya les contaba en el pasado, que es Exoristos, que es la amazona exiliada y miembro de los Demon Knights. Asimismo, estos personajes son una única adaptación de las amazonas del mito griego, una raza que pertenece a los cuentos tradicionales. Estos incluyen entre estos textos religiosos, mitos y el propio folclore. Pueden encontrar información en la web, que por cierto, tienen una contraparte en el universo de One Piece para aquellos que son famosos, las famosas Kuya. Pero vaya que Oda nunca tuvo inspiración en algo. En fin, bueno, cualquiera de las dos. Curiosidades, hay que decir que sin la energía de los dioses para sostenerlas, las amazonas pueden regresar a la arcilla de la que nacieron. Y bien, mis amigos, muchas gracias por ver este contenido de nuestro canal. Recuerda que gracias a ti podemos seguir haciendo contenido. Por lo tanto, puedes apoyarnos suscribiéndote, también puedes darle compartir al contenido, darle like y obviamente para las notificaciones del canal dale a la campanita. Les recordamos que nos pueden seguir en mis redes sociales que están en la descripción del video, sea en los 5 canales de YouTube, en nuestras cuentas de TikTok, en nuestras 4 páginas de Facebook, en nuestras 3 cuentas de Twitter, las cuentas de Instagram, que son 2, en Threads también, en las 2 cuentas de Twitch, en Kick próximamente, en Mastodon también nos pueden seguir, en Patreon, así como hay grupos de Discord y de Amino donde también pueden participar, así como de Telegram. Gracias a ustedes, seguimos haciendo contenido. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión fuera. Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTubers Geeks es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal, compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Black Hawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktr.w by Black Hawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Juniors, escriben @Archivos DC Juniors. El de Archivos Marvel es una vez más Star Wars, como Archivos Marvel es una vez más Star Wars. El de Star Trek es @Memorial Archivos Star Trek. El de Videoblog es Archivos DCU by Black Hawk. Para el de Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk es Archivos Motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk o Archivos Motor y Aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook, que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @Archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kick próximamente en Archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon Social me pueden seguir en las 2 cuentas, en Archivos DCU y c.im Archivos DCU. En Patreon como Archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.